Bien, como hemos visto cada domingo, la carta de Santiago, hoy vamos a ver el último capítulo de Santiago. Vemos que Santiago en toda su carta nos presenta un completo resumen de los deberes prácticos de todos los creyentes. Eso hemos venido viendo. De tal manera que la carta de Santiago quiere enseñarnos que la fe no es una gracia ociosa, sino que donde quiere que esté debe llevar frutos. Y Santiago es muy imperativo en recordarnos que una fe que no se ocupa de las relaciones personales y sociales es una fe, como el lema de Santiago, muerta. Muerta. Así que vamos a ver ahora lo que Santiago nos tiene en el capítulo 5, del 1 al 20. Todo el capítulo 5. Me ha tocado todo el capítulo. Así que vamos a intentar analizar y extraer todo las riquezas que tiene Santiago, como lo hemos venido viendo en este capítulo también. Yo he agrupado en 6 puntos diferentes lo que vamos a ir viendo uno por uno en el transcurso de la lectura. El primer punto es la inutilidad de las riquezas mundanas o terrenales. La inutilidad de las riquezas mundanas o terrenales. Vamos a ver los versículos 1 al 3. Santiago capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice así: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Hasta aquí el primer punto. Vemos que Santiago hace una fuerte exhortación a los ricos. A los ricos. A simple vista parecería que Dios está en contra de ello, ¿no? Hemos escuchado al Señor decir que es difícil muchas veces que un rico entre en el reino de los cielos. Pero no es esa la idea, ni del Señor Jesucristo, ni de Santiago también en este punto, sino que más bien Santiago se refiere a los ricos que piensan en aumentar su fortuna y caen en la dependencia de las cosas temporales de este mundo, este tipo de ricos. Jesús, como decía, también habló de esto en Mateo 6, versículo 19-21, respecto a las riquezas terrenales. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es decir, que hacer riquezas terrenales es inútil, es inútil. Estas cosas no aseguran nuestro futuro y además corrompen nuestro corazón, como dice 1 Timoteo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, que hay tremendos riesgos espirituales si nos aferramos y ponemos la confianza en las riquezas terrenales en lugar de la providencia de Dios. Hay una parábola muy ilustrativa y clara sobre esta negligencia de los que acumulan riquezas para el día de mañana. Nuestro hermano Mati hizo referencia el domingo pasado, y es la parábola del rico insensato. Y acá da lugar también para nombrarla. Está en Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21, pero solo vamos a contarla. El que no sabe de la historia, la parábola cuenta de un hombre rico que había hecho muchos bienes produciendo su tierra, y como ya no le alcanzaban los graneros que tenía, dice: voy a construir graneros más grandes, entonces voy a amontonar todo lo que tengo ahí, voy a llenar los graneros, voy a vivir muchos años de mi vida ahora con eso, mi jubilación, ahora que los jubilados tan tristes, voy a vivir mi jubilación, mi vida, y nada se iba a preocupar este señor. Sin embargo, le dijo Dios que esta noche o esa noche iban a venir a buscar su alma, o sea, iba a morir, y todo lo que tenía no le iba a servir de nada, ¿no? Y Jesús termina la parábola diciendo que quien acumula riquezas para sí mismo, sin ser rico para con Dios,
es un necio. Es un necio. Si traducimos necio, es un tonto. Es un tonto. El hombre de esta parábola, vemos que no es acusado de ser deshonesto, no vemos que haya defraudado a nadie. Seguramente tuvo que trabajar mucho para llegar a tener ese éxito. Y seguramente le dio trabajo a mucha gente. Pero el error más importante de él fue ignorar a Dios. Excluyó a Dios de su plan y prefirió confiar más en las riquezas temporales o terrenales que en la providencia de Dios. Y esta parábola nos enseña que debemos priorizar lo eterno, ¿no?, por sobre lo temporal. Este hombre llegó al éxito y ganó el mundo, pero perdió su alma. Este hombre rico también podría haber vivido bien el resto de su vida, como él decía, pero podría haber bendecido a otro con lo que tenía para dar al que menos tiene. Y no lo hizo. O sea, no fue sabio en administrar las bendiciones que Dios le dio, sino que vivió para sí mismo y confiando en lo que es temporal. Por eso Santiago clama fuertemente contra esta clase de ricos. Les dice que van a llorar y a aullar por las miserias que les vendrían. Les va a acontecer lo del Proverbio 21, versículo 13, que dice: quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. El apóstol Pablo también exhorta a esta clase de ricos, en 1 Timoteo 6, versículo 17. Y dice: a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen, ¿no? Bien clarito. Por eso Jesús decía que es muy rico, ¿no?, que muy difícil que un rico pudiera entrar en el reino de los cielos. De nuevo, no porque sea rico. De hecho, en la Biblia había muchos ricos, ¿no? Lo conocemos: Abraham, Job, David, Salomón. O sea, no son las riquezas el problema, sino que las riquezas cautivan el corazón humano y nos llevan a poner la confianza en estas cosas materiales y nos desvían de lo que es verdaderamente importante, lo espiritual y lo eterno. En cambio, miremos el carácter de Jesús, que aunque era rico, por causa de nosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza nosotros llegáramos a ser ricos. Entonces Jesús nos invita a la generosidad. Jesús nos invita a confiar en la providencia del Padre. Esta confianza que nos libera de la ansiedad, de la incertidumbre que provocan las cosas materiales de la vida. En Mateo 6, del 25 al 34, Jesús nos dice que no debemos preocuparnos por el qué comeremos o qué vestiremos, porque Dios conoce nuestras necesidades y se va a encargar de ellas. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, también se nos recuerda que Dios proveerá a todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, Dios quiere que tengamos un corazón generoso. Lucas capítulo 3, versículo 11 dice: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. En definitiva, la Biblia no condena las riquezas, pero sí la codicia y la ambición. Porque confiar en las riquezas terrenales solo le va a traer miseria y juicio. Pero confiar en la providencia de Dios es reconocer que todo lo que tenemos depende de Él. Y debemos administrarlo sabiamente, no solo para nosotros mismos, para nuestra propia provisión, sino también para que podamos bendecir a otros que tienen menos. Y esta es la forma que debemos vivir en el reino de los cielos. El segundo punto que trata Santiago, yo lo nombré el camino del egoísmo y su fin, ¿no? El camino del egoísmo y su fin. Incluye los versículos 4 al 6. Santiago 5, versículo 4 dice: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, que significa entregado a los placeres o los vicios. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia o no se le opone. Y este pasaje refleja aún más la injusticia social de estos ricos que explotaban y oprimían a sus propios trabajadores. O sea, les robaban de su salario.
le robaban de su salario. Dice Levítico 19, versículo 13, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Y esto es lo que hacían estos ricos egoístas. Robaban de los salarios de sus propios trabajadores, siendo que era el dinero que estos trabajadores tenían para comer ese día. ¿Te ha pasado alguna injusticia así? Todos los días vemos, tal vez en el trabajo, ¿no? O en algún tribunal por ahí de justicia, ¿no? Todos los días, como decía, vemos en los medios algún empleador, alguna empresa, algún lugar donde estos empleadores no le pagan correctamente a sus empleados, o están en negro, o trabajan en condiciones precarias o peligrosas. ¿Y cuántos derechos más son violados o vulnerados mientras ellos llenan sus vidas de lujos y vicios, ¿no? Creo que en esta sociedad que vivimos nosotros lo vemos bastante a diario últimamente a eso, ¿no? Por allá dinero de políticos corruptos que le roban al pueblo, disfrutando y derrochando todo en yates y demás bienes, ¿no es cierto? Lo vemos todos los días. Y cuando uno quiere hacer justicia, muchas veces no encuentra quien lo defienda. Tal vez por el estatus social, tal vez por tu falta de recursos. Y si vas a alguna institución que te defienda, muchas veces no te defienden como corresponde. Pero Santiago dice que ante todas estas injusticias tengamos consuelo y esperanza. Porque aunque el hombre no te ayuda, sepas que Dios sí. Porque Él no se pasa por alto tu problema y va a intervenir a tu favor. Dice el Salmo 140, versículo 12, yo sé que el Señor hace justicia a los pobres y defiende el derecho de los necesitados. O sea, Dios está atento a las oraciones de sus santos. Como dice el Salmo 34, 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Por eso dice, los clamores del versículo 4 de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y toda corrosión y lo podrido que estos ricos almacenaban para el día de mañana, por no haberlo compartido, solo iba a atestiguar, dice, contra ellos en el día del juicio. Porque la consecuencia de sus actos, Dios no lo va a dejar impune, porque no tiene por inocente al culpable. Y este será el fin para ellos, dice, el llanto y crujir de dientes, pero para los justos, gozo y retribución. Cuando hablaba de esta podredumbre, de esta corrosión, ¿qué pasa? Ellos, los ricos a los que se refiere Santiago, esta clase de ricos, amontonaban alimentos, ¿no? y oro y plata. Por eso dice que todo se le iba a correr, no solo los alimentos, o la ropa, lo que era valioso en aquel tiempo. Hoy sigue siendo algo parecido, la ropa, el oro, la plata, ¿no? Y me hacía recordar nosotros, por eso sí se le va a podrir todo. Aún los metales duros se le iban a corroer, también se le iban a oxidar y nada le iba a servir. Pero pensaba en la ropa o los alimentos. Y cuando pensaba en los alimentos, cuando uno los amontona, ¿cuántas veces hemos encontrado en la cena los paquetes de arroz, ¿no es cierto?, con gorgojos, ¿no? Porque estaban mucho tiempo ahí y se llenan de gorgojos. Y la ropa en los placares, ¿no? Que a veces están llenas de agujeritos por las polillas. Y cuánta ropa que a veces tenemos ahí que no usamos se decolora. Yo tengo camisas blancas que no uso nunca porque no voy mucho a fiestas. La cuestión es que las blancas están casi amarillas, así que mi esposa se tiene que encargar de blanquearlas después. La cuestión es que yo me imagino estos ricos que acumulaban alimentos, ropa, todo para el día de mañana, pero si alguien que necesita no lo compartía, ¿no es cierto? Así que a veces no necesitamos tener riquezas nosotros si tenemos de estas cosas en nuestros placares o en nuestras alacenas y podemos compartir también con los que menos tienen. Así que sin ser estos ricos o este tipo de clase de ricos que van a tener su justo juicio, no, es buena que la palabra para que nosotros también podamos aprender a dar de las cosas que no usamos y que seguramente alguien afuera lo necesita más que nosotros, ¿no? El tercer punto es la paciencia en el sufrimiento. La paciencia en el sufrimiento, versículos 7 al 11. Por tanto, hermanos,
tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago ahora trata de consolar a los creyentes que en medio de todas estas pruebas y de todas estas injusticias tenían que tener paciencia. No solo por las injusticias, ¿no? de los hombres, sino también por los problemas que había entre los hermanos en la iglesia, ¿no? Por eso dice que no estemos quejándonos los unos con los otros. Y toma el ejemplo de un agricultor, que dice que después de sembrar, espera pacientemente la lluvia temprana, y después de un tiempo, en otra estación, la lluvia tardía, para poder ver los frutos el día de mañana. Entonces, asimismo dice que el cristiano debe ser paciente en el sufrimiento, igual que este agricultor. Y el consuelo que permanentemente nos da Santiago es que el Señor puede volver en cualquier momento. Y eso debe ser causa de gozo para el creyente, porque será día de recompensa por haber soportado las pruebas con paciencia. Por eso dice que perseveremos en la fe. También nos anima a mirar los ejemplos de los profetas del Antiguo Testamento que sufrieron a causa de persecuciones, y el ejemplo del justo Job para entender mejor el sufrimiento. Todos conocemos el sufrimiento de Job, pero también sabemos que Dios tenía un propósito maravilloso con él al final, aunque no lo entendía, ¿no? En el medio del proceso. Y lo mismo pasa con nosotros. Muchas veces no entendemos las pruebas que pasamos hoy, pero tened por seguro que si estamos en Cristo, tiene un propósito seguro. Romanos 8:28 dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Aún el mismo Job, después de todo lo que le pasó, no halló despropósito a alguno en Dios. Dice Job capítulo 1, versículo 21 al 22. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Dice el versículo 11 que hemos leído, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. No porque entendamos la razón de nuestros sufrimientos, sino porque Dios lo determina y tiene sus buenas razones para hacerlo. No nos olvidemos que Dios ya nos perdonó, nos hizo nueva criatura y nos dio de su Espíritu Santo para que tengamos consuelo y poder. No debemos quedarnos por ahí como esperando que Dios nos dé algo más y ya nos lo dio todo. Ahora, como dice Santiago, para crecer en esta paciencia, si nos cuesta, ¿qué dice Santiago? Que pidamos sabiduría. El apóstol Pablo también dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, para poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. El otro punto que toca Santiago son los juramentos. Versículo 12. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Santiago no está diciendo que un cristiano tiene prohibido jurar, no es el punto, por Dios o por algo, sino que no use el nombre de Dios en vano. Ese es el punto, que no use el nombre de Dios en vano. Lo que pasa es que muchas veces los fariseos y los escribas, en su hipocresía religiosa, utilizaban o juraban utilizando el nombre de Dios a la ligera, incumpliendo el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Entonces Santiago nos anima a que como cristianos nuestra palabra sea sí o sea no, que sea confiable y no que tengamos que respaldar lo que hablamos con algún juramento, ¿no? Eclesiastés 5, versículo 4 al 5,
dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Es decir, ¿por qué prometeríamos algo si no vamos a cumplirlo? Mejor es que las personas nos reconozcan por ser confiables que jurar por algo que no tenemos poder seguramente de cambiar o controlar. Por eso dice el Señor que no digamos mañana haremos esto o aquello, sino que digamos si Dios quiere haremos esto o aquello. El apóstol Pablo, al describir la nueva vida en Cristo, dice en Efesios 4, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, el cristiano no tiene prohibido jurar, solo que no necesita, porque todo lo que habla debe manifestar los buenos valores del corazón. Y yo me puse a buscar un poquito, para el que quiera buscar un poco más, después yo le puedo dar los versículos si quiere. Dios juró por sí mismo, y el apóstol Pablo ha jurado varias veces también, ¿no? Para poder escudriñar un poquito más el tema. Y sí, pero ¿qué pasa? El apóstol Pablo no faltaba el respeto a Dios en su palabra, ¿no? Él ponía siempre, muchas veces, a Dios por testigo, ¿no? Cuando oraba por los hermanos, ¿no? O por defensa cuando lo acusaban de algo al apóstol. Y ha jurado, él ponía a Dios por testigo. Así que tengo varios versículos donde demuestra que él utilizaba el juramento para poner a Dios como testigo de su verdad. Así que no es que no se condene, yo no puedo jurar por algo, yo lo puedo hacer, solo que no necesitamos como cristianos hacerlo, porque no necesitamos respaldar con un juramento lo que nosotros decimos. Ese es el punto de Santiago. El punto 5, una iglesia que canta y ora. Una iglesia que canta y ora. Versículos 13 al 18. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y en esta porción de la Escritura, para empezar, Santiago nos invita a depender de Dios en todo, en todo. Nos invita a ser una iglesia que canta, pero también que ora, porque es en la unidad de la iglesia donde los hermanos encontramos la fortaleza los unos a los otros. Dice Santiago, ¿estás alegre? Canta alabanza a Dios por eso. Efesios capítulo 5, versículo 19 dice que debemos hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. El Salmo 34, versículo 1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea, la alabanza debe ser una reacción natural de todo creyente, porque es un acto que honra a Dios por lo que Él es y por agradecimiento a los favores y bendiciones que recibimos de Él. Pero la oración también debe ser algo natural para los cristianos, porque a través de la oración no solo nos relacionamos más íntimamente con nuestro Padre Celestial, sino que podemos encontrar también el consuelo y la sanidad que necesitamos en medio de nuestras dificultades. En los versículos 14 al 16, Santiago nos enseña que cuando alguien está enfermo, debe llamar a los ancianos, que son los líderes espirituales de la iglesia. Y esto es así, ¿no? Pensaba yo, porque
dice que lo llamen a los ancianos. Yo me imagino que el que está enfermo está en la casa, está reposando, no se puede levantar, tal vez está débil. Entonces dice, llamen a los ancianos, así que vayan a su casa, ¿no?, a orar por él. Y llama a los ancianos, ¿no?, aquellos que son los líderes espirituales de la iglesia, para que vengan a orar a la casa de él. Y lo unjan con aceite. Dice que oren por él, ungiéndolo con aceite. Como escuché decir a alguien que dice, de modo que la oración no solo se oiga, sino que se sienta físicamente, ¿no?, con el ungimiento del aceite. El hecho es que la oración es el Señor y la unción es hecha en el nombre del Señor. Y ese es el punto, ¿no? No es el aceite la que va a dar sanidad al enfermo, ¿no? Es la oración al Señor, como dice, y en el nombre del Señor. Pero entendiendo también que esta sanidad está en la soberanía de Dios, que sabe qué es lo mejor para nosotros. Estos versículos me costó mucho, la verdad. Lo hice cortito a la explicación, pero me costó muchísimo, porque me puse a indagar, porque de acá viene lo que se le llama la sanidad divina, también, lo que algunos llaman la sanidad divina, porque dice que la oración de fe sanará al enfermo. Y muchos utilizan ese versículo para decir esto, que si no se sana a alguien, le falta fe a la persona. ¿No lo han escuchado? Yo he discutido con muchas personas que si no se sana a través de la oración a alguien, entonces a la persona que ora le falta fe, o tal vez al enfermo. No hay nada más lejos de esa realidad, de esa mentira. Está muy lejos de la verdad. Está muy lejos de la verdad. Yo no anoté todo acá, pero tenía algo así de largo que había puesto para traer el tema. Pero como no era el tema principal de todo esto, dije, no lo quiero alargar. Pero estamos en un mundo quebrado, estamos en un mundo caído por el pecado. Y la enfermedad y la muerte son parte natural de lo que en este mundo hoy vivimos. Por eso el mensaje de salvación, la esperanza futura de la redención de nuestros cuerpos. Pero imagínense que si la oración de fe, toda oración de fe va a sanar a un enfermo, no habría enfermo en la tierra, porque todos oraríamos por el enfermo, así que nadie moriría. Es ilógico, es inútil, ¿no? Y no tiene sentido, bíblicamente siquiera. Eso va a pasar después de que nosotros resucitemos la vida eterna, no ahora. Así que ya invalida lo que ellos dicen, por el hecho de que en este mundo, en esta vida, morimos. Y no tiene que ver con que no tenga fe la persona. Había una tal Tabita, si no recuerdo mal, una mujercita, que Pedro la levanta de los muertos. ¿Tenía fe Tabita estando muerta? ¿Tenía fe el paralítico que trajeron esos dos amigos por el techo, que entraron a ver a Jesús y Jesús lo sanó? Fue por la oración de los hermanos, no fue por la oración del paralítico. Y así muchos ejemplos más que podemos encontrar en la Biblia, que no se trata de no tener fe. Se trata de la oración y la misericordia y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Ese es el punto. Y si hay pecados, dice, debemos confesarlos y también serán perdonados por la oración. Y es que muchas de nuestras enfermedades también pueden ser producto del pecado. Y todo esto lo conocemos por el apóstol Pablo, ¿no?, que allá por 1 Corintios 11:30 dijo que presentarse delante de la cena del Señor indignamente podía traer debilidades, enfermedades, y algunos inclusive estaban muertos. Entonces, por eso la iglesia debe ser un lugar donde nos apoyemos mutuamente y oremos confesándonos las ofensas los unos a los otros, para sanar también no solo lo físico, sino también lo espiritual. En el versículo 17 al 18, Santiago quiere que mostrarnos la eficacia de la oración cuando es genuina y ferviente. Y por eso nos recuerda el profeta Elías, que era un ser humano como nosotros, dice, con las mismas pasiones que las nuestras mismas debilidades. O sea, era un ser humano normal. Pero oró con insistencia, con fervor, y ocurrieron milagros. Y eso nos demuestra que la oración genuina y ferviente, pero alineada a la voluntad de Dios, tiene poder.
tiene poder. Por eso debemos orar confiando siempre que Dios nos oye y puede obrar poderosamente para tener sanidad física y una restauración espiritual, si es el caso. Ahora también que nuestra oración no sea siempre buscar cambiar las circunstancias desfavorables, sino que también sea un instrumento que nos acerque más a Dios, que nos permite restaurar la relación entre los hermanos, que nos permita crecer en la vida espiritual y fortalecer nuestra fe. ¿Para qué? Para el día malo, para el día malo. El punto número 6 es la práctica de la verdad. La práctica de la verdad. Los versículos son del 19 al 20. Dice así: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, por todo esto que Santiago nos ha venido hablando, las pruebas y los problemas en la iglesia, no es de extrañarse que muchos hermanos se extravíen de la fe, ya sea en doctrina o en la vida cristiana, y se aparten y dejen de congregarse. Pero esa persona corre un grave peligro de muerte espiritual. Y por eso Santiago nos anima a buscarla, ir a buscarla y restaurarla para que no le vaya peor. ¿Cómo debemos hacerlo? Como lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, que ya lo sabemos seguramente. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Es decir, no con dureza y espíritu crítico, sino, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Queriendo decir que uno también puede caer en el error del hermano. Por eso dice la Escritura que el que piensa estar fuerte, mire que no caiga. Y de esa manera poder ser más empático con el hermano. Dice, porque de la misma manera que nosotros juzgamos a los demás, seremos juzgados. Y de la misma manera que medimos al hermano, seremos medidos nosotros. Así que si hacemos esto con amor y mansedumbre, no solo habremos rescatado al hermano, sino que lo habremos salvado de las consecuencias de haberse apartado de la verdad. En conclusión, Santiago nos ha estado hincando nuestras conciencias desde el capítulo 1, ¿no?, hasta el último, con respecto a muchas áreas de nuestra vida cristiana. Y siempre lo está haciendo desde el lado práctico de la fe, enseñándonos que una fe que no se ocupa, como dije al principio, de las relaciones personales y sociales es una fe muerta. Por eso, en toda su carta, Santiago nos ha desafiado a que si decimos que tenemos fe, ¿qué dice? La pongamos en obra, en acción. En toda esta carta de Santiago, para resumirla, Santiago nos ha demostrado o nos ha enseñado que la fe se manifiesta en la manera de hablar de una persona. Nos ha enseñado que la fe se manifiesta por buscar la verdadera sabiduría que viene de lo alto y no del mundo. Nos ha enseñado que la fe no tiene envidia, sino que se demuestra por una piedad práctica. Nos ha enseñado que la fe evita las peleas y los celos que surgen de la codicia y de la ambición mundana. Nos ha enseñado que la fe evita tener un espíritu duro y crítico. Nos ha enseñado que la fe evita la autoconfianza que deja a Dios afuera de los planes de tu vida. Que la fe soporta las pruebas, porque a pesar de la opresión manifiesta fortaleza y paciencia hasta el regreso del Señor. Nos ha enseñado que la fe no necesita jurar para respaldar el valor de nuestra palabra. Nos ha enseñado que la fe acude a Dios en todas las circunstancias de la vida, sea si estás alegre o triste. Nos ha enseñado que la fe se manifiesta en amor y compasión hacia aquellos que se han apartado. Así que, hermanos, si no hemos aprendido a poner la fe en práctica con el libro de Santiago, no lo vamos a aprender de ningún otro libro, porque Santiago ha sido claro, tajante, explícito, exhortativo. Como decía también, recordaba Mati el domingo pasado, es un libro de proverbios, de consejos de vida, que debemos ponerlo en práctica. Es la forma que el mundo va a ver que somos realmente cristianos.
que realmente hemos recibido la transformación por la palabra y hemos sido regenerados por obra del Espíritu Santo. De otra manera, si solo sabemos las cosas, como dice Santiago, solo oidores pero no hacedores, no sirve de nada. Es una fe muerta. Así que el desafío del año que viene, ya que estamos por comenzar un año nuevo, que sea que nos resuenen los consejos y las exhortaciones de Santiago para que realmente podamos tener una fe práctica, ponerla por obra y no nos pueden señalar, que no nos pueden señalar, y podamos llevar en alto la palabra de verdad, no solo en palabras, sino en hechos. Amén.